En la Edad Media existían tres poderes principales en la sociedad: la nobleza, el clero y el pueblo llano. Cada uno tenía distintas funciones y formas de intervenir en los acontecimientos. Con el paso del tiempo cambiaría y los tres poderes pasarían a ser el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero a partir del siglo XIX, un nuevo aspirante entraría en esa escena. Se ganaría su propio hueco en la sociedad y de todo el mundo. Se trata del periodismo, el cuarto poder. Al haber más demanda de información, también había más demanda de periodistas, más gente culta y preparada, que fuera capaz no de solo escribir, sino también de formar un texto interesante y atrayente. Francisca de Aculodi. Esta donastierra del siglo XVII es la primera mujer periodista de la historia y ejerció la profesión entre 1683 y 1689. Su marido era el responsable de la imprenta de Guipúzcoa y cuando murió en 1678, ella heredó el permiso y asumió el continuar con el trabajo de su fallecido esposo. En 1683, Francisca fundó la publicación de Noticias Principales y Verdaderas, que se imprimía de forma quinquenal y en la que propia Francisca redacta los textos. Víctor Hugo, autor de Los Miserables y Nuestra Señora de París, entre otras grandes obras. Víctor Hugo es el mayor referente del romanticismo francés. Su prestigio y posición le permitieron estar en primera línea de todo lo que pasaba en la política francesa. Y este conocimiento de primera mano le permitió dar a sus textos periodísticos una perspectiva muy completa. Como en sus novelas, se puede apreciar una clara influencia de la posición ideológica del autor y su fuerte compromiso político y social. Mariano José de Lara. El madrileño fue una de las grandes figuras del periodismo decimonónico en España, marcado por su estilo romántico y por la profunda melancolía de sus textos. Lara destacó con sus críticas culturales a los teatros de la capital y por sus textos costumbristas e intimistas. En los primeros denunciaba las faltas y problemas de España a través de las manías de los españoles, y en los segundos volcaba la angustia que sentía y que llevaría a suicidarse siendo muy joven. Charles Dickens, el creador de Oliver Twist, es un ejemplo perfecto del periodista escritor del siglo XIX. Sus textos periodísticos, al igual que sus novelas, se centrarían en relatar la dura realidad a la que las clases bajas de Inglaterra tenían que hacer frente cada día. Dickens, que no había tenido una infancia fácil, solía visitar los bajos fondos de Londres y orfanatos con el fin de denunciar su precaria situación y concienciar a la sociedad. Joseph Pulitzer. Húngaro de nacimiento llegado a Estados Unidos, Pulitzer se convirtió en una de las figuras más destacadas del periodismo de su tiempo, y es especialmente célebre su rivalidad con el magnate William Randolph Hearst. Como propietario del New York World, Joseph Pulitzer se valió de las tácticas sensacionalistas y de campañas publicitarias en las que pretendía defender los intereses de las clases sociales para disparar las ventas. Dos de sus últimas voluntades fueron la construcción de la Universidad del Periodismo de Columbia y la creación de un premio al buen periodismo, la literatura y la música que llevará su nombre. Ernest Hemingway. Aunque su faceta más conocida es la de escritor, el ganador del Nobel de la Literatura ejerció como periodista durante toda su vida, y sus crónicas son legendarias. Su afición al riesgo y la aventura le llevó a los frentes de la Gran Guerra, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, desde donde narraría la vida de los soldados y sus propias experiencias. Josefina Carabias. La carrera profesional de Josefina Carabias es un ejemplo perfecto de lo difícil que podía resultar para una mujer introducirse en una redacción periodística y que se valorara su trabajo. Licenciada en Derecho en 1930, comenzó a escribir en una pequeña publicación de un primo suyo, y su talento no tardó en destacar. Se exilió durante la guerra y al volver en 1943 escribió libros bajo seudónimo, pero la década de los 1948 entra como secretaria del director en Informaciones y comienza a redactar crónicas.
Rodolfo Walsh es una de las figuras más interesantes del periodismo latinoamericano del siglo XX. Comenzó escribiendo novelas policíacas y reportajes culturales para varios periodísticos argentinos, pero no tardó en usar su olfato para trabajar como periodista de investigación y denunciar los abusos que se cometían en su país. Es considerado por muchos el verdadero padre de la novela de no ficción, ya que su Operación Masacre se adelantó 9 años a la sangre fría de Capote. Con la llegada de la dictadura de 1976, Rodolfo decidió permanecer en su país luchando con el grupo guerrillero Montoneros y se dedicó a escribir su carta abierta de un escritor a la junta militar que repartía los buzones de Buenos Aires. El 25 de marzo de 1977 fue emboscado y acribillado por orden del régimen. Gabriel García Márquez. El gran Gabo decía del periodismo que era el mejor oficio del mundo y defendió ese ideal durante toda su vida, apostando por un periodismo de calidad y comprometido con la sociedad. A pesar de que cursó los estudios de Derecho, se pasó rápidamente al trabajo del plumilla y se convirtió en uno de los redactores más conocidos y respetados de América Latina. García Márquez se sumaría al movimiento conocido como Nuevo Periodismo y volcaría su talento en crónicas y reportajes, que si bien mantenía los estándares de objetividad periodística, utilizaba el estilo y formas de escritura narrativa. En 1995 creó la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Oriana Fallaci agitó los estándares de la profesión y los llevó hasta los nuevos niveles imaginables, unos años antes de que ella apareciera para cambiarlo todo. Su forma de trabajar, de redactar y de entrevistar abrió la puerta a un tipo de periodismo más personal. Duró con el poder y dispuesto a hacer todas las preguntas incómodas que haga falta. Durante muchos años fue corresponsal de guerra en Vietnam, India, Oriente Medio y América Latina. Y realizó entrevistas magistrales a personajes tan destacados como Mahatma Gandhi, Yasser Arafat, Henry Kissinger, el Ayatollah Khomeini, Frank Sinatra y también a Muammar el Gaddafi.